hacer en los ejercicios es leer el enunciado bien. Leo el enunciado y tengo que entender el enunciado, porque algunas veces no me dan figuras. No siempre me van a dar figuras en un enunciado. Entonces, si es que no logro entender el enunciado, lo voy a interpretar mal. Acuérdense que acá primero interpretamos, y si estoy interpretando mal, el adelantamiento a las soluciones o a la única solución que puede tener también va a estar mal. Si ese enunciado lo tengo ya totalmente identificado y claramente comprendido, paso a la parte siguiente si es que hay un gráfico o una figura o una tabla también que me lo pueden dar. Entonces voy a relacionar el enunciado teórico con lo que aparece en el gráfico para complementar la información o de repente para tener un mayor detalle de ese enunciado. Y luego que he relacionado ese enunciado teórico, o pueden haber números también, no solo un enunciado teórico, puede ser un enunciado numérico. Entonces, recién voy a tratar de tener la comprensión completa del ejercicio del problema para pasar a ver por dónde inicio la solución. Generalmente en estos problemas de excavaciones hay un orden para trabajar y ese orden viene marcado por lo que primero realizamos después del trazo. ¿Y qué cosa es? Vamos a excavar. Entonces tendremos que hallar lo que me piden de la excavación, todo lo que tiene relación con este primer punto, y luego pasaremos a lo que es el relleno con material nuestro, con material que hayamos podido haber traído fuera de la obra, y finalmente, después ya de haber hecho este relleno y tener los dos volúmenes por separado, vamos a pensar en que si eliminamos el material, nos va a faltar material, nos sobra material, nos cubre el material. Entonces allí hemos terminado el ejercicio. Características importantes que nos dan en este problema. Nos hablan de una área determinada y esa área tiene una forma. Puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado. En este caso estamos hablando de un rectángulo. Y también este problema se diferencia del anterior, del primero que vimos y que vino en la práctica, en que en la práctica teníamos cimiento corrido en todo el perímetro del terreno. Acá no hay cimiento corrido, este es otro tipo de cimiento. Estamos hablando de unas zapatas aisladas. Y estamos hablando de zapatas aisladas en puntos específicos. Esto es como si fuese la planta de un edificio y me dicen que en determinados lugares tiene sus zapatas. Pero como son zapatas aisladas, su construcción corresponde únicamente a la zapata. No tiene nada que ver con las conexiones con el cimiento corrido. Esa es la diferencia, y ya lo comentamos en la clase pasada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que resolviendo una de ellas, tengo resuelta la totalidad de la zapata. Pensando en las características individuales que tiene cada una de ellas. Otro punto que debo de tener en cuenta, si es una zapata, por la teoría sé que esa zapata aislada tiene una forma y tiene una profundidad.
La forma viene marcada por sus dimensiones en planta y la profundidad por su altura o su peralte de la zapata. Entonces, si es que van a haber varias zapatas, como me lo dice ahí el enunciado, entonces tengo que pensar que esas zapatas, ¿dónde se van a ubicar? Porque la distribución no es la misma en cada uno de los tipos, cada uno de los tipos que se está indicando. Pero lo que sí me da la precisión de la variación entre cada uno de los tipos. Sé, por ejemplo, que las tres son cuadradas. Hay tres tipos de zapatas generales que son cuadradas. Y su ubicación va a variar. Me indica, por ejemplo, que la primera o el primer grupo de zapatas están en las esquinas. ¿Cuántas esquinas tiene un rectángulo? 4. Por lo tanto, deben haber 4 zapatas. Otra característica que me da, si me dice que están en esquina, el primer grupo, quiere decir que en cada una de esas intersecciones hay espacios para ubicar otras zapatas. El segundo grupo me está hablando ahora que son interiores. ¿Qué entiendo por interior? Si este es el ambiente y estoy afuera. Me dice, vaya al interior. ¿A dónde voy? A la azotea. No voy a la azotea. No puedo considerar los bordes, ¿de acuerdo? O sí considero por los bordes cuando digo vaya al interior. No puedo. Entonces acá el castellano es el mismo. Entonces, si me dice interiores, ¿dónde estarán ubicadas esas zapatas? Dentro. En cualquier lugar, menos en el perímetro y en las esquinas, ¿correcto? Sí, porque no sabemos exactamente en qué lugar. Me tiene que dar la identificación de la intersección de los ejes. Entonces, ya sabemos que ese segundo grupo está dentro del perímetro, descontando los ejes. Claro, y me quedan espacios de lo que hemos ubicado. Me quedan puntos que no he cubierto en la figura, de acuerdo a ese diagrama lineal con intersecciones. ¿O están cubiertas todas las intersecciones? ¿Están cubiertas todas? ¿Seguro que están todas cubiertas? A ver, piensen bien lo que estoy indicando. A ver, vamos en orden para escuchar. Por acá, por el centro, ¿quién quería opinar? Entre las esquinas. Entre las esquinas está faltando identificar esas zapatas. Claro, este es el rectángulo. He identificado ese punto, este punto, aquel y el del fondo. Claro, y estos puntos intermedios, estos puntos de acá en esta cara, en la cara del frente y en la cara posterior, no los he identificado. Adelante. Pero sin embargo figuran ahí dentro de lo que es ese achurado que estamos viendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí va a ir un tercer grupo de zapatos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, ahora sí. ¿Cuántas zapatas deben de ir en todas esas intersecciones de la figura, en total? Repito, en la figura, ¿cuántas zapatas deben ir? ¿Cuántas? No lo sé, por eso estoy preguntando. 20. 30. ¿Cómo salió?
¿Cómo? 6 por 5. 6 por 5. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Así ha salido 6 por 5? ¿Cómo sería el otro? ¿Sumando? ¿Cómo sería sumando? Sumando la columna de los bordes con las columnas inferiores con las columnas de las pilas. Ya, a ver, ¿es correcto lo que dice su compañero? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué forma? Él ha indicado dos formas. ¿Cuál es una forma de sacarlo? Pero no necesariamente las intersecciones van a columnas. ¿Perdón? Las zapatas no van necesariamente en las intersecciones. ¿No van? No van necesariamente. ¿Por qué no van? Según sé, que entre cada zapata deben estar cada 3 metros, ¿no? Bueno, si hay columnas, las columnas van cada 3 metros, las columnas van los zapatos, que no necesariamente van en las intersecciones. Ojo, este es ahí lo dice arriba del título. ¿Qué dice del título? ¿Ah? Ejercicio, no dice es un problema del Hotel Westin. No dice. La diferencia está en que si tengo una zapata acá y tengo otra zapata aquí y voy a construir el Westin, pues me alejaré 50 metros. No hay ningún problema. Adelante. Entonces, este es un ejercicio que tiene que cumplir con la teoría, sí, que puedo alejarme, puedo hacer el terreno más grande y que llevo una columna, sí llevo una columna, pero no estamos hablando de columnas, estamos hablando de zapatas. Y hemos dicho que la zapata, ¿qué cosa es lo que tiene como zapata, como partida de zapata, como detalle de zapata? ¿Qué lleva la zapata? Su parrilla. ¿Algo más lleva? Columna. Como detalle de zapata. Ah. ¿Qué más lleva? ¿Qué más le ponemos a la parrilla, a la zapata? ¿Por qué le ponemos la columna? En partida zapata. Pues tenemos nosotros nuestras partidas, ahí está ordenado y tenemos nuestro plano de cimentaciones. En el plano de cimentaciones hay un orden. ¿Qué lleva la zapata? La clase pasada mostré el detalle, les expliqué. Ajá. A ver, escuchen lo que dice compañero. Sí, Primeramente el soldado, ¿no? El soldado. Preferencial, ¿no? Y puede ser obligatorio, como que debe de llevar. ¿Qué más? y ya encima ponemos la parrilla. La parrilla. Luego la columna que se une con la parrilla, ¿no? Ya, pero la columna no forma parte de la zapata. Claro, pero se une ahí. A ver, vamos en orden. La pregunta ha sido, ¿la zapata qué elementos son los que tiene? En la partida de zapatas y en el dibujo de zapatas, en el plano, yo no encuentro referenciado a lo que es el detalle de la columna. ¿Dónde encuentro los detalles de columnas en un plano de cimentación? En estructuras. ¿En qué parte? En las zapatas ahí está mostrado la detalle de plano. Ese es el dibujo, el detalle. Las características de la columna, ¿dónde lo encuentro? O de las columnas en general. Es igual, ¿dónde encuentro? Estamos hablando del plano, ¿dónde encuentro las medidas de las puertas y las ventanas? En el cuadro de vanos. Entonces, ¿dónde encuentro las columnas? En el cuadro de columnas.
No lo voy a encontrar en el plano. ¿Y por qué no lo voy a encontrar en el plano? Porque el plano está referenciado solamente a una parte o a un tipo de columna. Pero el plano tiene sus limitaciones de espacio, no me puede dar todas las dimensiones de todas las columnas. Y en el cuadro de columnas, ¿qué cosa es lo que encuentro? Los diámetros, la cantidad de estribos, el número de estribos, las separaciones, la columna de dónde a dónde va del primer piso al quinto y ahí termina, pero sin embargo hay otras columnas que se van al séptimo, al noveno, al octavo. Esa información la encuentro en el cuadro de columnas. Y cuando yo veo en el plano, veo que lo comenté la semana pasada, la clase anterior, Z1. Y allí en el dibujo del Z1 encuentro el C3. ¿Y el C3 qué quiere decir? Columna 3. Columna 3. Y la columna 3 corresponde a quién? Al Z1. Pero no es que la zapata lleva columna y partida de columna y el detalle de columna. Forma parte estructuralmente sí con la columna, pero no corresponde a la zapata, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo bien claro eso porque pueden ser preguntas de teoría que les pueden hacer. ¿Sí? ¿Está claro entonces? De acuerdo. Entonces, aquí, ¿qué solamente es lo que nos interesa para esta parte entender? Que esta zapata, como lo dije, tiene su dimensión, que esta zapata tiene su altura o su espesor, y que las zapatas están diferenciadas. ¿Cuántas zapatas hay en el interior? Repito, ¿cuántas zapatas hay en el interior? 12 zapatas. ¿Cómo salió? 3 por 4. Yo puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo hacerlo así también, ¿no? No sé contar. Dependiendo cómo lo trabaje y cómo lo ubico, si lo hago con colores o lo hago con algún detalle. Pero al final debe darme todo lo que es el interior. Entonces tenemos 12 de interiores, 4 de esquinas. ¿Cuántas nos quedan? Compañera que está allí. ¿Cuántas zapatas nos quedan? ¿Y dónde las ubicamos las que nos quedan? ¿Cuántas salieron? ¿Cuántas? 14. ¿Cuántas? 18. ¿Cuántas quedan que no son de interior y que no son de esquina? 14. ¿Cómo salieron las 14, compañera? A ver, más fuerte que le escuche acá al compañero que está adelante, ¿quién le va a decir si es correcto o no? Vamos a prestar los medios y contar las esquinas de cada lado. ¿Cómo? No le escucha ahí. Contamos lo que está en medio de cada lado, sin contar las esquinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que dijo? A ver, en números, dígale para los compañeros que están atrás que no han escuchado. Los perimetrales salen sumando, descontando las esquinas y los interiores. Ya. ¿Cuántas tengo arriba descontando? En la parte superior hay 4. 4. Si es un rectángulo, deberían ser el mismo número que esté en la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces son 4 más 4, 8. Y acabamos los dos lados paralelos, superior y inferior. ¿Qué más nos queda? 3, ¿dónde? Ya, 3 en el lado izquierdo, más 3 en el lado derecho, son 6, más 8, ahí está, las 14 que dice el compañero, ¿de acuerdo?
Ya, entonces ya hemos identificado nuestra ubicación, ya tenemos claro que cada una de ellas tiene unas dimensiones diferentes, pero lo que sí, acá también nos indica de que todas tienen la misma dimensión en profundidad, todas son del mismo tamaño. Que podría darse el caso que no sea así, por ejemplo, en un terreno muy grande, donde estamos trabajando en una área, en una zona, y donde vamos a hacer una construcción de mayor altura, puede ser que las dimensiones en esa zona sean distintas a la otra zona, pero acá todas están uniformizadas y tienen la misma dimensión. Otra característica también que debemos tener en cuenta, que los factores que tienen que ver con el esponjamiento y la compactación no nos los da expresado en la unidad, nos lo da como un incremento de porcentaje. Entonces, este es otro problema diferente. ¿Sí? Si ustedes encuentran así algo en el parcial, decir, no, bueno, pero así no me han enseñado. Oye, yo así no lo he estudiado. A mí me han enseñado que me tienen que dar 1.10, 1.40. No, porque sabemos que cuando nosotros tenemos el material en el estado natural, y ese material que está en su estado natural, que estuvo por siglos y lo modificamos, va a presentar un cambio. Y ese cambio es un incremento o un decremento de su volumen. Entonces, yo puedo incrementar un porcentaje referenciado al anterior, y eso llevado a una comparación con respecto al 100% me da 113% o 114 o 150%. Entonces hay dos formas de expresarlo: como porcentaje de incremento o de decremento, y lo otro es ya relacionado con el global, que es el 100%. Entonces, en este caso no estamos hablando del global, estamos hablando de incrementos que son diferentes. ¿En qué condición el suelo disminuye de volumen? Compañero de rojo. Repito, ¿en qué condición el suelo disminuye de volumen? ¿Cuándo? Sí, es correcto lo que dice su compañero. Sí, pero también podemos agregar que el conductor está húmedo. A ver, repito la pregunta. ¿En qué condición del suelo el volumen disminuye? Fuerte, hable para que escuchen todos. De acuerdo a lo que dice el compañero. ¿Es correcto o no es correcto? Sí es correcto. ¿Por qué es correcto? Hay algunos suelos que tienen un valor diferente del factor de esponjamiento. Entonces hay variedad de volumen. ¿Es cierto lo que dice su compañero? ¿Esa es la condición en que el suelo disminuye de volumen? Húmedo, sí, disminuye ¿Sí? Pues nosotros no hemos estudiado la humedad del suelo, ¿no? En ningún momento hemos hablado de suelos si están húmedos, si están secos. Hemos hablado de estado natural, hemos hablado de estado suelto y hemos hablado de estado compactado.
En la pisonada, cuando hacemos la pisonada, Cuando compactamos a través de un sistema de apisonado o de librado también puede ser, no solamente de apisonado. Ahí nuestro suelo cambia de condición y se vuelve un suelo compactado. Entonces, si está compactado, por lo tanto el volumen aumenta, se mantiene o disminuye. Disminuye. Entonces esa es la condición del suelo, un suelo compactado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias, compañero. Entonces la humedad no la sabemos. ¿Por qué? Porque para saber la humedad tenemos que hacer pruebas, estudios y ensayos que nos puedan determinar. ¿Va a influir? Sí, por supuesto que va a influir. Pero en lo que estamos hablando ahora no hemos mencionado esa parte. Ya, entonces ya hemos identificado otro punto que acá es importante también tener en cuenta y no lo hemos mencionado en el problema anterior y tiene mucho que ver cómo lo voy a resolver. Y esto es fundamental y anótenlo allí lo que voy a decir. Puede hacer que así venga un problema en el parcial. Nosotros hemos hablado, un poco para poder recordar, de que si estamos en el primer piso y estamos pisados en un ambiente que esté terminado, como que fuese decíamos que eso corresponde a un NPT. Pero hablábamos que el nivel de referencia, siendo el 0, ese NPT estaba por encima del 0. Y el ejercicio anterior es así. Pero acá viene una cosa diferente. Acá ya no me dice eso. Y si veo el ejercicio así, no puedo en ese momento decir, pues está mal planteado el ejercicio. A mí solamente me han enseñado que hay valores por encima del 0. No, puede darse valores por debajo del 0. Y ahí tenemos, es menos 0.30. Y esto es posible, sí, porque estamos hablando de construcciones que van debajo del suelo. ¿Y debajo del suelo qué tenemos? Pues estacionamientos, sótanos, tenemos también ambientes, hay muchas casas que tienen sus ambientes debajo del suelo. Y ahí está su piso terminado. Y si estará debajo del 0, me aparece pues ese valor negativo. Pero si estamos debajo del nivel 0, es como si fuese este piso, y debajo de este piso, ¿qué tiene que haber? Pues el suelo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer su falso piso, su contrapiso y poner su piso. Es igual que estuviésemos en el nivel 0, es lo mismo. Y el trabajo es similar porque tenemos que llegar a tener también relleno, corte y eliminación. Entonces no varía en lo absoluto, es lo mismo. Lo que sí tengo que tener en cuenta que las condiciones y las características y el detalle del proceso va a ser distinto. Cuando teníamos del 0 como referencia al más 0.30, ¿qué hacíamos? ¿Hasta dónde rellenábamos? 15. Hasta el más 0.15. ¿Y por qué no tocábamos del 0.15 al 0.30? Piso.
¿Por qué lo dejábamos libre? Los 15 restantes son para el piso, contra el piso Y el piso, propiamente dicho, el espesor. El piso tiene un espesor. Entonces, lo que dice su compañero, allí va a entrar. Pero como no sé qué piso le van a poner, por eso estoy dejando un margen amplio para que si es que sobra, se rellene pues un poco más con falso piso, con contrapiso. Pero eso, ¿cuándo lo haré? Cuando ya esté listo ahí el cerámico, y cuando ya estén las cajas y sepa que mide pues 5 milímetros. Entonces comienzo a hacer, y otra cosa es amiga, no, pero allá están las cajas de lo que corresponde al parqué. Habrá otro espesor y levantaré a otro nivel. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro entonces? Ya. Eso mismo tengo que pensar y hacer cuando estoy debajo. Entonces, si estoy en el menos 0,30, también tendré que bajar para dejar esos 15. Porque eso es la parte del acabado del piso. Eso no cambia, eso es lo mismo. Lo que sí cambia ahora es hasta dónde voy a rellenar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que les he explicado? He querido un poco detenerme en esto para que lo entiendan bien y no se confundan. Que son dos cosas totalmente distintas, la propuesta de este ejercicio con el ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dónde está la duda? No mencionaba el peralte de zapatos. ¿El peralte no les... ¿Por qué no les sonaba? ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere el peralte? ¿Qué es el peralte? Estructuralmente. Por eso que es la altura. Por eso, acá hay que tener en cuenta que hay varias palabras que se utilizan. Entonces, como su compañero lo está comentando, está relacionado con la altura. Esto más se usa en vigas, el peralte de la viga. Otros le dicen el grosor también, o el espesor, depende del elemento. Cuando hablamos de una losa, por ejemplo, no hablamos de peraltes en una losa, hablamos de espesores de losa, pero es la altura de la losa. Entonces hay varias palabras que están relacionadas con esa dimensión. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Un poquito más fuerte de escuchar. En ese problema lo he estado viendo y el nivel de corte que lo hacen es menos 0.10. Es un referencial, o sea, sí o sí tiene que ser menos 0.15, ¿cierto? Lo que es referencial son los 10 centímetros. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, ¿debo trabajar con eso o con el 0.15? No. Tengo que trabajar con los... Una cosa es el 0.10 y otra cosa es el 0.15 que tiene que quedar al final para poderlo completar. O sea, los dos valores tengo que tenerlo en cuenta en lo que usted me está mencionando. Acá todavía no sabemos cuál valor, pero sabemos que el 0.15 se va a mantener. Aquí, porque recién estamos en el enunciado del ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya hemos entendido, hemos hablado claramente cada uno de los puntos que se deben de tener en cuenta y de forma similar a lo que hemos trabajado, hemos dicho que en la primera columna identificamos la tipología que aparece de las zapatas. Hemos contado que las zapatas son de esquina, interior, son las perimetrales, están las cantidades que también se ha visto previamente, 4, 12, 14. Hemos dicho que todas son cuadradas, ahí está reflejada que todas son cuadradas, con las dimensiones distintas de cada una de ellas. Hay unas que son más grandes, las más grandes donde están ubicadas en el interior, 2 metros por 2 metros cada una, y las más chicas son las que están
en el perímetro. 1,5 por 1,5. Y la última, la que correspondería a las de esquina, de 1,80 por 1,80. Entonces, hasta ahí ya tenemos identificado cada uno de los elementos que van en cada columna. Sabemos, y lo comentamos, que todas tienen un mismo nivel de fondo de zapata o de fondo del cimiento. Es lo mismo, porque el cimiento acá es una zapata, no hay varios tipos de cimiento. ¿Y por qué lo digo que es lo mismo? Porque depende de lo que me dan en el enunciado. En el enunciado, ¿qué me dice? NFC. No me dice NFZ. Pero por el detalle del enunciado y por el dibujo sé que es una zapata. Entonces su nivel es el nivel de la zapata, que vendría a ser el NFC. Si ese NFC me da como 1,80, ¿yo qué puedo hacer conocido el peralte de la zapata? ¿Qué puedo encontrar? El nivel de signo. Puedo encontrar este nivel. ¿Cómo lo encontré este nivel? Repito, tengo el NFC y tengo el peralte de la zapata. ¿Cómo encuentro? El NFC más peralte, o sea, 1,8 menos 1,8 más 0,8 que sería 1 menos 1. Ya, entonces usted dice que está considerando, ¿cuál primero? Ojo. El NFC es lo que está más abajo y lo que está más en peralte, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo saldría el valor? Esto sería menos 1. Ya, pero si este no lo conozco. Ese es el que quiero hallar, ese no lo conozco. ¿Cómo lo encuentro? Ya, entonces, ¿cuáles serían los valores? ¿Cómo? Hable fuerte, menos 1. Menos 1,8. Ya. Menos 8. Menos. Ya, pero. A ver. 1,8 más 8. Escúchenme. Matemática de primero de primaria. Números enteros. Menos 2 y menos 2 me sale menos 5. No me puede salir más 5. ¿Qué me dice la teoría? Signos iguales no varían. Una suma algebraica. Entonces no puedo hacer menos 1,8 menos 0,8 y me sale menos 1. No funcionan los números Z así, ¿no? O así funcionan los números Z. Los mismos signos se suman. ¿Ah? Los mismos signos se suman. Claro, el mismo signo se suma, pues está bien, pero... ¿Y si son los signos contrarios, qué signo le pongo? ¿Qué dice la teoría? Primero es primaria. ¿Qué signo le pongo? Dependiendo del número mayor. ¿Cómo que dependiendo? El signo Si tengo un menos del 20, número pues. mayor le pongo, no depende de nada. Por eso depende del número mayor. Pero no depende, pues, le pongo el número del signo mayor, no es que depende. Tengo menos 8 más 3, número mayor, ¿cuál es? 8. Signo que viene el 8, más. ¿Qué le pondré? La diferencia algebraica. 8 menos 5, me sale más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Lo veo que están pensando ahí. Un problema simple. Ah, este es primero de primaria, ojo. Ni siquiera es primero de universidad. Entonces, acá, escuchen lo que voy a decir. Es fundamental que ustedes diferencien
Una cosa son los niveles y otra cosa son las dimensiones. Pero yo no puedo confundir que una dimensión es igual que un nivel. Nivel 0, nivel más 1. No estoy diciendo la altura que hay de este punto a este punto, no estoy hablando de eso. Entonces, eso es lo que debo de tener en cuenta. Al revés, me dan un nivel y me dan la altura y ahora me piden el nivel de la parte superior, o fuese al contrario. Entonces, este nivel lo voy a llevar hacia arriba como nivel. Entonces, ¿cuál es la operación algebraica que tengo que hacer? ¿Cuál es la operación que hago? Sumo, ¿qué sumo? El nivel más la altura. ¿Cuánto sería en números? Menos 1. Ah, pero ¿cómo salió? ¿Cuál es la suma? Sería 0.8 menos 1.8. Sale menos 0.8 menos 1.8. 0.8 menos cuánto? Ah, perdón, 0.8 menos 1.8. ¿Cuánto sale? Menos 1. Pero más 0.8. ¿Sí? Compañera, veo que está pensativa. No, sí, solo que si lo dices 8 menos 1,8. No, no es 8, 0.8. Pero el 0.8, ¿qué signo tiene? Más. O sea, no puedo decir 0.8 menos 1.8, porque estamos en números enteros. Y en números enteros, ¿cuántos signos tienen los números? En números enteros, ¿cuántos signos tienen los números? Cerca de 3. ¿Cómo que uno? No, más o menos. A ver, escúcheme. No estamos hablando de facilidad, ¿no? Escuchen, a ver, vamos en orden. La matemática no ha cambiado. O sea, tenemos que trabajar con el conocimiento que tenemos. ¿Cómo lo hago? Ese es otro tema personal y hábito de trabajo y habilidad en matemática. Pero lo que no cambia es, los números enteros tienen 2 signos. Y los números naturales tienen un solo signo. Y que lo que no cambia es que yo tengo que hacer una suma algebraica. Y tengo que hacer de acuerdo a si son números naturales o son números enteros. Y en este caso se maneja así. ¿Por qué? Porque hablamos de dimensiones y de niveles. Y eso nos lleva a una confusión si no lo clarificamos bien. Que por facilidad que usted lo trabaje por arriba y por abajo o al revés, pero tiene que respetar los signos, porque si no, no sale la matemática, ¿verdad? ¿Cuál es la facilidad que indica? Si el nivel de conocimiento es menos 1.8, o sea, conocer lo que es el nivel, a nivel 0, eso también debería ser una altura. Ojo, no estamos hablando del nivel 0, No, estamos hablando de este nivel. No, claro. O sea, no hay que complicarnos, nada fácil está, y ese es más complicado, porque no estamos hablando del nivel 0, vamos solamente a lo que queremos encontrar. Adelante. A ver, diga. 1,8 menos 0,8. ¿Cómo? Entonces sería el nivel de cimiento más peralte igual al nivel de fondo de cimiento. Ya, pero en números, pues, está bien. lo que Entonces usted sería me el dice. nivel de cimiento más menos 0,8 es igual a menos 1,8. Ya, pero si yo quiero ponerlo a mi calculadora, no existe nivel de cimiento, pues, ¿no? Ahí solamente un par de números.
Mi calculadora no es inteligente, acá no tenemos todas esas calculadoras. Le pones el valor de y lo opera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo salió? ¿Cuándo? ¿Qué restado? Evidencia era menos 1 Si usted lo pone así en su ejercicio, 0. Ojo. Es un ejercicio de la ¿Cómo usted UNI. va a poner menos 1 si el 1 no lo conoce? Compañero que está al costado de azul. El 1,8 menos 0,8. ¿Cómo salió este nivel? No, el 1,8 esperando. No, el conocimiento conocimiento como el nivel esperando. esperante y entonces simplemente es el crecimiento. Ya, pero ¿cuál es la operación que hago? menos 0.8 más 0.8. Ya, ¿y cuánto sale? 1. ¿Escucharon lo que dijo el compañero? No, ¿quién no ha escuchado? No escuché. No, alguien dijo no escuché, no sé quién. Sí. Bueno, entonces, está identificado ya que encontramos ese nivel. Y ese nivel es el que nos representa hasta dónde yo voy a llenar, ¿qué cosa? ¿Qué voy a llenar hasta ahí? ¿Qué lleno? ¿Qué tipo concreto? Sí, creo. ¿Ciclópeo? Ah, no. Armado. Armado. ¿Por qué armado? Zapato. Y no ciclópeo. ¿Por qué armado? Porque es una zapata y. A ver, fuerte. Armado, dice usted, ¿por qué? Ah, no. Bueno, la clase pasada lo indicó por. A ver, por favor, escuchen lo que dice su compañero. En la clase pasada le indicó porque las zapatas son lo que donde va a soportar la mayor cantidad de cargas y por lo tanto debe ser un tipo de concreto que le dé alta resistencia. Ya, pero las piedras son resistentes, ¿no? No son resistentes en la piedra. Tenemos construcciones en el Cusco que no se caen hace años. ¿O no es así? Y si queremos resistencia en la zapata, entonces no le ponemos la piedra grande, le ponemos no, piedra grande no, porque va a aumentar la cantidad de espacios entre los. Pero ¿qué pasa? Ahí tiene, mire, 2 por 2. Ojo, espacio tenemos. 1.8 por 1.8 es un tremendo hueco. ¿Qué no dice la compañera que está acá adelante? ¿Qué rellenamos hasta acá? Y me preguntan, ¿con qué? ¿Qué material? Compañero que está al final, que quiere hablar, ¿qué material le pongo ahí? Fuerte, a ver, por favor, dejen de conversar para que escuchen a su compañero. Concreto y piedra. Pero, ¿qué material es? Pues, concreto y piedra, ¿cómo se llama el material? Ya hemos hablado ya de materiales. ¿Concreto? ¿Por qué armado? Porque lleva metal. ¿Metal? Y lleva Para el solado. la mayoría se hierro sería piedra. Y con esto debe rellenar los zapatos. Por eso me preocupa el ciclópeo, porque le ponen piedra. Ya, pero ¿qué material le coloco? Concreto, normal. ¿Concreto qué? Concreto, ¿Pero qué material? ¿Pero qué concreto? cemento. Ese es el concreto, esos son los componentes del concreto.
Existen más de 50 concretos en el mundo. ¿Qué concreto le pongo? Concreto ciclópeo. Compañera, que está al final. Ojo, tenemos tremendas dimensiones, repito, 2 metros por 2 metros con la zapata. Compañero, que acaba de llegar. Yo creo que es por concreto armado, por el uso de zapatas y, bueno, dependiendo también del contexto, si es suelo arcilloso, es por el tipo de suelo. No, acá no tenemos suelo arcilloso, en el enunciado no hemos visto nada de suelo arcilloso. Ya, entonces, es una zapata que le dice qué material Cuando llenamos las hasta zapatas acá. se debe rellenar con concreto armado. Concreto armado, ¿por qué concreto armado? Bueno, yo me quedo por el tipo de suelo, pero no es arcilloso. No, porque necesita más refuerzo. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo? ¿Pero cuál es su opinión? Va? ¿Cómo? Concreto armado. ¿Por qué le pongo concreto armado? Uno, por las dimensiones de la zapata. Si le metemos mucho concreto, no va a tener la misma capacidad total que uno armado. Así que, respondiendo al armado por las dimensiones que tiene. Compañero, que quiere intervenir, el de azul. El de azul, el de azul. A ver, por favor, escuchen fuerte lo que va a decir su compañero y estén atentos. Adelante. Material. Material yo creo que es concreto simple. Concreto simple. Sí, Ya. porque se supone que se usa concreto armado en una zapata cuando se quiere tener cuando el suelo es de baja resistencia. Y si quisiéramos mejorar el suelo, entonces la zapata debería llevar su zapata, pero en este caso no está llevando, por lo que yo pienso que es un concreto simple. Es obligatorio que lleve las zapatas. Depende. Si se quiere aumentar la resistencia del suelo cuando el suelo es de baja resistencia. Dijimos la clase pasada que en este curso, ¿qué hacemos? Solo ejecutamos. Y si solo ejecutamos lo que nos mandan. Alguien lo diseñó y el que lo diseñó es el que corre el riesgo. Yo que ejecuto, no. Mi riesgo está en que lo ejecute bien. Que si el suelo es malo, que si debe llevar su zapata, todo debe estar referenciado ¿dónde? O en este caso el ejercicio, que vendría a ser el enunciado, que para mí sería mi memoria. Y hemos hablado la clase pasada que en cimentaciones profundas tenemos solamente que poner concreto armado. No concreto ciclópeo ni concreto simple. Eso es teoría, que debo de saber. Y por teoría, ¿qué cosa sé? Que hay un detalle constructivo. Y ese detalle constructivo, ¿qué cosa es lo que tiene? Como elementos de zapata, que ya lo conversamos. Arriba. ¿Qué cosa es lo que tiene la zapata como sus elementos? ¿Qué tiene?
Solado y parrilla. Solado no existe porque no nos dicen, pero lo que sí existe es la parrilla. Y si le pongo piedras grandes, ¿por dónde pasa el concreto? O sí pasa si le pongo una piedra de 10 pulgadas. Lo lleno con piedras de 10 pulgadas. ¿Y por qué necesito que el concreto pase? Para que abajo uniformice el terreno. Tu compañero dice para que uniformice la parte inferior. ¿Es cierto que el concreto uniformiza la parte inferior? ¿Esa es su función, uniformizar? ¿Ustedes han enseñado en tecnología el concreto? Con esa palabra, debo de dejar el concreto para uniformizar la Para parte distribuir inferior. mejor las cargas. Para que no haya vacíos. Para que no haya vacíos de quién. Pues no meta vacíos dentro de las piedras. Cuando el concreto fragua. Cuando el concreto fragua, lo que yo deseo es que no hayan poros en el interior para que este concreto tenga el mínimo de porosidad. Y si tiene el mínimo de porosidad, estamos hablando de un concreto compacto. Y si es compacto, responde al F' sub C, que es la característica de diseño del concreto. Entonces, si yo estoy obligado a mantener en la parte inferior ese espesor de concreto que garantice, pues máximo, ¿qué tamaño de piedra tengo que ponerle? Máximo, 8 pulgadas. ¿Y cómo va a pasar el concreto si le pongo 8 pulgadas? Son 20 centímetros. Ustedes han hecho su diseño de mezcla. Método de... Cuatro. ¿Cuánto cuesta el TMN del agregado? Cuando fueron al laboratorio y en el laboratorio hicieron los ensayos, si no lo han hecho presencial, lo han hecho virtual. ¿Cuánto le salió el TMN? ¿Cuánto? 3 octavos. Pues 3 octavos será máximo el TMN que va a ir acá, pero no puede ir 8 pulgadas. Hay mucha diferencia. Claro, si el 8 si el 8 es mi referencia, por ejemplo, como 3 octavos, o puede ser de repente en el cálculo que yo haya sacado otro valor, ¿no? de otro diámetro de referencia del análisis granulométrico. De repente el de 12 milímetros, o sea, el de 1.25, o sea, eso ya depende, pero al final acá tiene que estar el tamaño de la piedra que me va a permitir que sea pues 350 de F' sub C, 280, 210, el que sale en el diseño. Y este concreto de aquí es el concreto de ese diseño que corresponde al material concreto armado que relleno hasta acá. Entonces no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver para lo que estamos viendo, el suelo, no tiene nada que ver lo que estamos viendo, las dimensiones, y no tiene nada que ver tampoco la profundidad. Todo eso que es diseño. ¿De acuerdo? Nosotros solamente ejecutamos, pero hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, tengo que entenderlo bien, interpretarlo bien y razonar con mis conocimientos que tengo de los cursos. Materiales, tecnología del concreto y ahora con construcción. Entonces, mi teoría no cambia en lo absoluto. Es la misma teoría que venimos hablando desde las clases anteriores. Pero no debo de cometer un error garrafal diciendo que aquí va a ir concreto ciclónico. Porque contradice todo lo que estamos conversando. Cimentaciones profundas, concreto armado.
componentes del concreto armado no son la piedra que estamos hablando, de piedra de grandes dimensiones. Y la resistencia también va a cambiar y las proporciones van a cambiar. O sea, es totalmente distinto. ¿Está claro? Sí, entonces, profesor, el concreto que se utiliza en las zapatas es un concreto simple, con piedra de zanja. Sí, es cierto, es concreto simple. Lo hemos quedado en que Es concreto armado, no es simple. Y ese concreto armado responde a un diseño. Y ese diseño tiene una resistencia. Estamos usando, a ver, yo estoy usando las mismas palabras de las diapositivas, pero lo estoy relacionando también con otras palabras cuando ya manejamos otros lenguajes para que nos entiendan otras personas. Entonces, esto mismo, no se confunda lo que voy a decir, también lo puedo expresar. Cuando yo hablo, por ejemplo, cuando ya estoy haciendo el curso de tesis. ¿En profundidad? A ver, escúchame. Cuando estoy en el curso de tesis, un alumno al que yo le asesoro su tesis en construcción ya no me puede decir concreto armado, porque no es correcto, en tesis, pero en este curso es correcto. Entonces, el alumno al que yo lo asesoro su tesis en construcción, por ejemplo, no me dice, ingeniero, voy a ponerle concreto armado. Dice, concreto estructural de 3,50. Concreto estructural de 2,10. Entonces, pero aquí, para este curso, para lo que hemos visto, lo que está en las diapositivas, lo manejamos como concreto armado. Y no es porque lleve metal. Este material no es un metal. La tabla periódica tiene muchos metales. ¿Qué material es? Acero. Y no confundamos con el material que les han enseñado seguro en el curso de materiales de construcción y que les han tenido que haber dicho que una cosa es el acero y otra cosa es el hierro. Ojo. O sea, no hay que confundir acero con hierro. Igual, acero con metal. Porque existen distintos tipos de metal. ¿De acuerdo? Entonces, hay que expresarnos correctamente. Lo dije en la primera clase. Acá vamos a aprender a hablar técnicamente como es a diferentes niveles. Voy a hablar con el obrero, voy a hablar con los ingenieros, voy a hablar también con otras personas que puedan estar en otros niveles superiores a los cuales yo tenga que llevar mi postura y llevar mis argumentos de mi propuesta, porque puede ser que el proceso no sea correcto, o puede ser que haya algún error y yo lo he detectado. Entonces tengo que ir con mi posición y argumentarla técnicamente, y a esos profesionales pues les haré ver que no es así las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto que necesitamos llegar a esta altura con el material determinado y lo que conocemos es este nivel negativo 0,30 y también sabemos por teoría, que no me lo dicen, que tengo un nivel de referencia 0, que es el C. Entonces ya coloco como referencia mi nivel 0. Y también sé por teoría que debo de dejar mis 15 centímetros del piso terminado. ¿Para qué? ¿Para qué dejo mis 15 centímetros? El falso piso. Falso piso, contrapiso y el espesor del piso. Por más que sea un papel, el papel tiene espesor. Claro, y el piso es igual, pero este piso, suponiendo que sea, que no es piso, tiene un espesor. Claro, ¿qué hago yo si cuento el falso piso, el contrapiso y el piso?
Me estoy olvidando. Y si dejo solo paso, piso y contrapiso, y me viene el piso y no lo consideré, pasa como hay muchos problemas que el nivel final va a quedar más levantado. Eso se usa mucho, por ejemplo, ese tipo de posibilidades de cometer error cuando yo hago ampliaciones o hago renovaciones de diferentes partes de una casa o restauro. Me contratan para que levante todo el piso antiguo y ponga el piso nuevo. Claro, ya tiene su piso y su contrapiso hecho. Y las puertas ya tienen una altura mínima para que tenga un vuelco y la puerta no roce con el piso. ¿Y qué cosa pasa si le pongo un piso más grueso? Claro, la puerta no se puede abrir. O puede pasar lo contrario, la puerta se puede abrir, pero en el caso que fuese un patio, no hay pendiente para que vaya el agua y todo se quede emposado. O sea, es un problema que debo de tenerlo presente porque es muy importante trabajar sin piso y otra cosa es trabajar con piso. Entonces, si conozco el 0 como teoría y conozco el 15 como altura, no como nivel, como altura, entonces, ¿qué puedo definir? ¿A qué nivel está los 15 centímetros de altura? Del 0 a 30, ¿cuál es su nivel? Repito, conozco el NPT menos 0,30 y conozco la dimensión que tengo que bajar de 15. ¿Cuánto es el nivel que tengo que tener? ¿Hasta dónde debo de llegar el 15? Menos 0,45. Menos 0,45. 45. ¿Cómo salió? Porque algebraicamente, con números enteros, no me hable aquí de esto más esto. La matemática tiene que salir. ¿Cómo salió? Menos 0,3 menos 0,3 menos 0,15. Menos 0,15 y eso me sale menos 0,45. ¿Cómo nivela? Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro o no? Entonces, sí, algo que quiera comentar. Entonces, hasta ahí no hemos variado la teoría, lo estamos manejando igual. Entonces, yo tengo ese valor y ese valor ahora, pues, me va a permitir que tenga una referencia esquemáticamente que va a estar por debajo de ese nivel 0,30. Ese valor al cual yo voy a llegar de los 15, ese va a ser un valor final. O sea, en este momento lo estoy hablando así para que ustedes tengan una idea, un valor final que va a estar rellenado, ¿no? Y que tiene que estar consolidado, apisonado, que tiene que estar con todas las técnicas, porque de ahí va a poner el falso piso y va a poner el contrapiso y viene el peso del piso. Pero en este momento que estamos hablando de la parte todavía de excavaciones, y ahora digo, ¿y hasta dónde debo de excavar? Está bien, esto es lo que se rellenó, lo necesito haberlo excavado para rellenarlo, es correcto. Debo de seguir subiendo hasta arriba también, es correcto, para excavar. ¿Y cuál es mi tope de excavación? Entonces, aparece una referencia como tope de excavación, y eso es lo que en algún momento les dije, anótenlo lo que les voy a decir. Y esa referencia de excavación, cuando estoy con NPT negativo, se llama el nivel de corte. Repito, la referencia de excavación hasta donde voy a llegar se llama nivel de corte. Y ese valor del nivel de corte lo encuentro
bajando el NPT negativo 10 centímetros. Repito, NPT negativo 10 centímetros hacia abajo, ahí debe de estar mi nivel máximo hasta donde levanto todo el suelo. Y ese nivel se llama nivel de corte. ¿Pero en qué casos? En el caso este que estamos hablando, cuando tengo el NPT debajo del 0 y es un NPT negativo. ¿Está claro? Ya. Entonces, ¿cuál es el nivel de esos 10 centímetros más abajo del NPT? 0,40. Menos 0,40. Ahí está el menos 0,40. Entonces, ¿qué quiere decir? Y hasta ahí levanto todo lo que es movimiento de tierras por excavación. Y si ahora lo referencio para poder tener la altura total de mi excavación, ¿qué cosa es lo que conozco? 0,80 lo conozco y puedo conocer esta altura de acá. ¿Cómo saco esta altura? ¿Cómo saco la altura? Matemáticamente, ¿cómo sería? ¿Cuánto serían los valores? Ya, pero ¿cómo sale? Menos 0,40. Pero los números, menos 1 más menos 0,4. Más o menos. Menos 0,4. Ya, o también yo puedo encontrarlo con el nivel de corte y el nivel del fondo del cimiento. También lo puedo hacer. Entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, al final, por cualquiera de las dos formas, me debe dar el 1.40 positivo. Y ese 1.40 positivo es lo que yo necesito para la última columna. Con lo cual ya encontré el volumen. ¿De qué? De la excavación. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Continuamos entonces. Pasamos a lo que es el relleno. Hemos dicho que la zapata tiene su tipo de columna. Y ese tipo de columna es el que varía. Entonces, en este caso, nos dice que ahí está. Dimensiones de la columna cuadrada, 50 por 50. Entonces acá voy a encontrar el área que necesito de las partes laterales, que es lo que voy a rellenar. Si es que no me dan el tipo de zapata en el dibujo, no me lo dan, entonces yo asumo una zapata que tenga la forma como la que aparece ahí en el lado derecho. Entonces es una zapata concéntrica que la columna está centrada. Entonces, por lo tanto, el área que queda a cada lado es la misma área que es en el centro. Entonces yo puedo aplicar, para hacer el cálculo, el método de las áreas, y con el método de las áreas yo encuentro el área que está
en el perímetro, conocida el área total. Entonces, repito, tengo la dimensión de la zapata, que es variable, y tengo también la dimensión de la columna, que es la misma. Si yo a esta área total le quito el área de la columna, me queda el área de los laterales. Pero como cada zapata tiene distinta dimensión, ahí está, 1,80, 2 y 1,50, y es constante el 0,5 por el 0,5, que es de la columna, por lo tanto, me permite que pueda encontrar ya directamente esa área. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Y ahora qué hago? Me falta la otra dimensión. ¿Y cuál es la otra dimensión? La altura. ¿Y qué dijimos hace un momento con respecto a los 15 centímetros del NPT? Esos 15 centímetros lo mido a partir del nivel de NPT. Bajo los 15 y tengo el nivel que dijeron ustedes, menos 0,45. Entonces, ese valor ya lo conozco el menos 0,45 y por el cálculo anterior conozco el nivel que era de 1 del peralte, y entonces por lo tanto puedo encontrar la altura de lo que voy a rellenar. ¿Está claro? ¿Sí? Compañero, está acá, adelante. ¿El anterior? Sí. Ya. ¿Sí? Profesor, disculpe, comentó que el nivel de corte iba a ser hasta donde se iba a llenar, pero No, el corte es lo que yo excavo. El corte es excavación. No tiene, ahora estamos ya en otro punto, hoy estamos ya en relleno, ya pasamos esa excavación. El corte ya no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Tenía alguna duda, no? ¿De acuerdo? Compañera, atrás. ¿Está claro? Ya. Entonces, identificamos que esa altura es de 0,55, hallamos la sumatoria de las cantidades parciales y finalmente tenemos que el relleno sale 46, pero hay que afectar este relleno por su factor respectivo. Igual también hay que afectar a la excavación por su factor respectivo, y los factores son los que están acá. Para el primer caso 40% y para el segundo caso 33%, que son los incrementos del material. Y luego ya multiplicamos cada uno de los parciales que tenemos por sus factores y obtenemos que vamos a eliminar los 119 que nos sale como un resultado. Puede haber alguna variación, ojo, por eso que hablábamos, y también ustedes consideren unas mismas medidas de resultados, medidas en 2 o 3 decimales, depende de lo que les digan. Si es que, por ejemplo, como respuesta, puede haber un rango de respuesta, pues su valor puede estar en ese rango. ¿Y esto por qué? Por los decimales. Entonces, ya tenemos resuelto este ejercicio. Ejercicio 5. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Acá nos habla de, ya no son zapatas. Igualmente regresamos a lo del primer ejercicio. Estamos hablando de cimientos corridos. Nos dan un plano, tiene diferentes tipos de cimentación. En el plano tenemos varios cortes. Por ejemplo,
aquí aparece un corte 1, por acá tenemos un corte 5, por acá tenemos el 2. Entonces, esos cortes son los que están representados al lado izquierdo. Vemos que las dimensiones son iguales, vemos también que la altura es la misma hasta lo que corresponde al nivel 0 en estos 3 primeros casos. Y también tenemos otros tipos de cortes que complementan la figura de la planta anterior, y tenemos el detalle de la escalera. En el detalle de la escalera contamos con lo que es la parte de su representación de su acero en cada uno de los tramos, y también tenemos lo que vendría a ser la cimentación del muro de apoyo de la escalera, y tenemos la cimentación propia de la escalera. La ubicación del acero que está en la escalera corresponde a una ubicación que se hace en el diseño de la escalera. La escalera se diseña como una losa, porque tiene esa misma posición de las losas. Entonces hay dos diseños de losa, el diseño del primer tramo y el diseño del segundo tramo. Y aparte de esos diseños es la cimentación. Y dependiendo de a dónde la escalera está apoyando, también requiere un diseño por separado. Entonces, acá nos dice que la escalera tiene una zapata, y esa escalera en su cimentación tiene un largo de 1 metro y un ancho de 40 centímetros. ¿Y cuál es la cimentación? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es importante que nosotros tengamos presente de que en una escalera las referencias del plano de arquitectura nos van a marcar cuál es la ubicación y cuál es la cantidad y las dimensiones de pasos y de contrapasos que nosotros tenemos que ejecutar para poder llegar con la altura de cada contrapaso hasta el nivel del descanso, y del descanso también hacia la parte superior de la losa. Entonces, eso es un detalle que lo tenemos que tener en cuenta de la lectura del plano del campo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes tipos de ejes. Acá están ejes que corresponden al sentido vertical con las letras A, B y C, y el sentido horizontal 1, 2 y 3. También tenemos que los anchos en los distintos detalles de los cortes, los 6 cortes, del 1,1 al 6,6, son iguales, de 40 centímetros el ancho. Entonces, vamos a identificar, teniendo en cuenta en que no volvamos a repetir las dimensiones. Y esto nos lleva a trabajar en direcciones longitudinales y direcciones transversales para evitar duplicidad. Entonces tenemos, para el primer paso, ejes AA, BB, CC, entre 1,1 y 4,4. Entonces tenemos A, BB, CC, entre el 1 y el eje 4, que son, en este caso, todos los que están apareciendo como referencia. Entonces, estos ejes me están generando ¿cuántos ambientes? Uno en la parte superior izquierda, otro en la derecha, son dos en el centro y 2 en la parte inferior. ¿Qué más tenemos? Tenemos
caso, lo que correspondería, claro, lo vamos a ver, ¿sí? Lo que correspondería a los tipos de ejes de acuerdo al detalle del corte. Para este caso que estamos comentando, estamos trabajando con qué detalles de ejes, el 1-1, el 2-2 o el 3-3. Repito, para este primer desarrollo del ejercicio, ¿con cuál de estos ejes estamos? De acuerdo a lo que hemos considerado. Repito, AA, BB, CC, 1-1, 4-4. El corte 1. El corte 1. ¿Sí? Y ese corte 1 nos da qué distancia, qué medida. 4 de largo, más 2,25, más 4, suma 6,25 más 4, 10,25 de longitud. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Repito. Tenemos 4 metros más 2,25 más 4 metros, estamos trabajando en esta dimensión, en esta dirección. Nos da 10,25, que es lo que tenemos aquí. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está claro la dimensión de dónde salió? Regresamos a lo mismo. A, B, D, CC, 1,1 al 4,4. Entonces, este ya lo tenemos. Ahora, identificamos. ¿Qué nos dice? Estamos calculando, acuérdense, volumen, unidades del volumen. ¿Cuáles son las unidades del volumen? Unidades de volumen, metro cúbico, y tenemos una sola dimensión, que la hemos visto. Quiere decir que nos faltan las otras dos dimensiones para poder tener el metro cúbico. Esto es importante lo que les estoy indicando, porque hay varios que en la PC han puesto solamente 2 dimensiones, y con 2 dimensiones decían que sale metro cúbico. Entonces ahí hay que identificar para darnos cuenta que verdaderamente corresponde a 3 dimensiones. Y si tienen 2, pues está incompleto. Entonces, para que cuando vayan resolviendo, identifiquen y se den cuenta que me falta una dimensión. Y otro punto también, que hay varios compañeros que no han puesto el número de veces o de elementos que se repiten. Pero está bien. En el caso del ejercicio anterior, tengo 4 zapatas de esquina, lo coloco correctamente el área, coloco correctamente el superalto, pero simplemente lo dejo con el cálculo de 1 y las otras 3 me faltan. ¿Y eso por qué? Porque no he puesto el valor que está referenciado en esta columna de la cantidad de elementos que tengo para poder completar y me salgan pues los cálculos para lo que me han pedido. Si me han pedido 2, si me han pedido 1 o si son más de la cantidad que les estoy indicando en el caso de expresión mayoritaria. Sí, entonces, en ese ejercicio, el número de veces se refiere. Ahora lo vamos a explicar. Son las repeticiones. Igual era lo que estaba comentando hace un momento, que en las zapatas que hemos visto, las de esquina eran 4, pero esas 4 son similares. Entonces, si yo lo calculo y
individualmente tendré que multiplicarlo por 4 para que responda al volumen total. Entonces, acá es el mismo tipo de representación. Unidad, ya no tengo el volumen, y ahora sí la cantidad que se están repitiendo cada uno de ellos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Atrás, compañero, último. ¿Sí? ¿Comprendió? Entonces, continuamos. ¿Qué tenemos conocido de dimensiones? Vamos a ver. Repito, para poder tener la colocación ya de las columnas y ir llenándolas progresivamente. Dimensiones, ¿cuáles son? A ver, vayan viendo ahí los detalles. Acuérdense que tenemos que interpretar el dibujo. Todo sale del dibujo si no me lo dan. A ver, vayan pensando. Vayan viendo, necesitamos dimensiones, ¿ah? ¿Cuáles son en el detalle que tengo? ¿Cómo lo voy a sacar? Y les estoy pasando los otros detalles para que se puedan dar cuenta también de lo que hemos estado indicando. La ubicación de igual manera, para que ustedes lo referencias. ¿Puede aumentar la imagen de cuarto? ¿De cuál? ¿El primero? A ver. Castro, Arteaga está, Carvajal, Diego Carvajal, otro compañero que tengo aquí, Jefferson Velázquez, y por acá, Fabricio Valenzuela, Brandon García, a ver, un poco para complementar esta parte, para entenderle mejor. Si este es mi plano de planta, y que lo tengo en estos momentos interpretándolo, y esa es la escalera de un solo tramo, no es la que hemos visto de dos tramos. Cuando leo el plano,
¿Qué dimensión es esta y qué dimensión es esta? En el plano de arquitectura, no en el terreno. Estamos hablando del plano, porque es importante esto para poder complementar lo que fuera esto. ¿Cómo se llaman esas dimensiones? Señorita, acá en esta columna, ¿cómo se llama la dimensión esta y esta dimensión de acá? Compañero que está acá. ¿No? Sí, primero ese dibujo en un plano y le dicen usted el obrero que le dé las dimensiones de la escalera. ¿Qué dimensiones le dan? El contrapaso. Ahí no hay contrapaso. Plano de planta no veo contrapaso. El ancho de la escalera. ¿Cuál es ancho? ¿Cuál medida? La horizontal. Ancho es esto. O esto. Usted le dice que este es el ancho en el plano, ¿no? La dimensión que le dé. Y el otro, ¿qué dimensión le da al obrero? Si es en planta, pues el largo. Ese es el largo. Ya. Voy a hacer la cimentación de esta escalera. Eso es lo que voy a excavar. Este es mi plano de planta y cuáles son las dimensiones acá en el hueco que estoy excavando. Adelante. ¿Este valor cuál es? Ancho. ¿Cuál es? Acá. Y eso es su queso. La figura representa su cimiento. Es el hueco que yo voy a hacer. No, porque hemos dicho que la escalera tiene su zapata. ¿Cuál es el A y cuál es el L acá? El A vendría a ser El ancho de la escalera. Bueno, si está puesto ancho. No, ojo, no así estamos. Está claro. El plano es este. Usted lo tiene que interpretar así, su compañero lo interpreta así y yo lo interpreto así. Ahí no hay discusión. Y me voy a la obra y al obrero, yo le doy las órdenes, su compañero le da las órdenes, el otro compañero le da las órdenes y todo tiene que ser igual. Entonces, todos hemos interpretado así, todo el salón. Y todo el salón debe de interpretar también que el proceso constructivo es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ancho de la escalera acá? La parte. Hay tres, ojo, estamos ya en el espacio, ¿no? Sí. Ya no estamos en 2D, ya estamos en 3D. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el ancho? La parte de abajo es la que está de manera vertical o diagonal. Inclinado. Ajá, inclinado. Este es el ancho. Sí. Vamos a poner aquí esta vez. Ancho, ¿de acuerdo? Largo. Lo que estaría de manera horizontal. Esto, largo. Sí. Y lo veo como si estuviera. Y esto, Y esa es la altura. la altura. El de sobre 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No? Este no es el A y este no es el L. Al revés. Entonces, ¿cómo sería?
Esto. O sea, a ver, estén atentos, ¿saben? Esto es el A para mi compañero. Y este es el L. Quería usted intervenir, a ver, dígame. Está el A, pero el A ver, ¿cuál de los dos está bien? De allá, de su compañero. Se queda con lo que él ha dicho. Sí, pero el L sería el L. Ajá, L por los. Este no sería el L. Perdón, este no. Ajá, sería L expresivo. ¿Sería qué? Sí, L expresivo. Entre 5 por los pasos. ¿Sería qué? No lo escuché. L entre 5, no sabemos nada. No sabemos nada ni de pasos ni de contrapasos porque la planta no me da ese detalle. Yo tengo que irme al corte. Pues. Bueno, a ver, ¿usted está de acuerdo con lo que hizo su compañero o con lo que acaba de decir el último? En parte correcto. En parte, ¿y por qué no totalmente? Porque la letra L, según lo que ha puesto a la derecha, la escalera, sería L expresivo. ¿El qué? L expresivo. ¿Pero por qué 5? Si me plano no leo eso. A ver. El 5 no existe. Escúchame. No estamos haciendo cálculos. Repito. A ver, escuchen lo que dije. Repito. Al principio dije, tengo un plano y el obrero me pide las dimensiones. Y yo como ingeniero le tengo que decir, pues mira, la escalera tiene esta variable, X dimensión, esta otra variable, y Y dimensión. O sea, no hay en la arquitectura, no encuentro entre 5, pues, o sea, eso no lo encuentro. No sé que estoy dando dimensiones, no queremos hacer ningún cálculo. A ver, opiniones, compañeros que están atrás. La de izquierda, dígame, ¿es correcto la opinión de qué compañero? De su compañero de allá. Otra opinión, una tercera opinión. He querido ponerles este caso porque es bastante peculiar que pase que se cometa el error. Sabemos que esto de aquí, la planta, es un levantamiento que yo hago de lo que existe. Eso me dice la teoría. Y la teoría me dice que acortado a cuánto, a qué altura. ¿A qué altura yo hago un corte para suspenderme y mirar hacia abajo y veo la planta? Ya, lo revisan ese dato. Puede venir en el parcial. Entonces, a ver, escuchen lo que estoy indicando. Si en este momento me paro ahí en la escalera, corto, me levanto y miro hacia abajo y tomo mi fotografía, tengo que verlo de allá. Porque de ahí sale. Y cuando yo estoy bajando la escalera o voy a subir la escalera, en la realidad, ¿qué tengo? Ancho de escalera. Porque el reglamento me dice, en un centro educativo, el ancho de la escalera debería de ser de 1.5 metros. El reglamento me dice eso. ¿Y cuál es el ancho de la escalera? Por donde pasa mi amigo, mi amiga, mi enamorado, mi enamorada, pasa toda la gente que circula. Eso es el ancho de la escalera. Entonces, si eso va al plano, esto es ok. Y si hago la referencia de lo real a lo levantado, la otra dimensión, ¿cuál es? El largo de la escalera. Pero no uso la palabra largo en el plano, dice longitud de escalera. Y ahí entra lo que usted decía, por eso que hay una fórmula y se calcula longitud de desarrollo de la escalera. Ya, pero eso es ya más cálculo, y en este momento no hablamos de esa parte. Entonces, cambio la palabra
longitud, pero longitud hablo técnicamente con los ingenieros, con los estudiantes de ingeniería civil, con los arquitectos, pero al obrero no le voy a decir longitud, pues no me entiende al obrero. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo asocia a la longitud? Pues de acá a su casa, esa es una longitud. ¿Cuánto te demoras en llegar a tu casa? Mira, ¿qué longitud hay? 50 kilómetros, asocia la longitud a eso. Entonces tengo que hablar en el lenguaje, por eso que es diferente el lenguaje de obra al lenguaje técnico, al lenguaje ya un poco más de alto nivel en construcción. Entonces, le hablo como largo y ancho. Pero si me voy al RNE no encuentro largo, hallo longitud. Ahora, tengo que dar las órdenes a la cuadrilla que va a trabajar. Y tengo que hacer lo que está ya como acabado. Porque así tiene que quedar después de algún tiempo que se acabó la construcción. ¿Por dónde voy a subir a la escalera? ¿Subo por acá o subo por acá? Aquí está, la contrahuella. ¿Por dónde subo? En la excavación. Subo por el lado vertical, por la línea inclinada, por la línea horizontal. ¿Por dónde subo? ¿Subo por aquí? ¿O no subo por acá? Claro, este es el ancho de la escalera, pero este ancho de acá es este ancho de aquí. Por acá va mi amigo, mi amiga y la gente que tiene que circular. Entonces, esto es correcto. Si ese es el ancho de la escalera, y ahora entonces, ¿cuál es el largo? El largo será pues la otra dimensión. Ojo, acuérdense que les dije que estamos haciendo yo les dije, el hueco de la excavación. No les dije estamos haciendo la escalera. Y además, si nos damos cuenta, la escalera no se hace. ¿Por qué no se hace la escalera? Porque la escalera tiene un apoyo y hay que hacer su apoyo, si no se cae, pues. Y eso lo están viendo en el detalle. Ahí está. Lo que está acá es de perfil. ¿Cuál? ¿Eso? ¿El detalle primero? No, ese es una planta. Claro, porque el plano de planta es así. Este es mi plano de planta con mis ambientes. Y por ejemplo, mi escalera, si esta es la puerta, y yo directamente lo tengo acá en este tramo y subo. ¿Sí? No estamos hablando de isométricos, isométricos es otra cosa. Estamos hablando de la planta nada más. Ahí tiene el corte. Ese es el corte. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? Sobre el corte. ¿Cómo el corte? Pero fue el corte. Ahorita estamos hablando de escalera. ¿Ah? O sea, ese corte es ese de allá. No. A ver, no hay ningún corte, ¿ah? No, A ver, escúcheme. Yo no he hecho cortes. Yo he hablado de dos cosas. Planta de la escalera y excavación de la cimentación. Yo no he hablado de cortes de escalera. Entonces, con esto concluyo de que una cosa es las dimensiones en plano y las dimensiones acabado, el elemento de arquitectura, que en este caso es la escalera, y otra cosa es las dimensiones de la excavación de su cimentación.
Y esas dimensiones de la cimentación son las que me deben de llevar a estas iniciales de plano, son las que me deben llevar a las iniciales cuando la escalera esté en funcionamiento. ¿Está claro? ¿Dónde está su duda? No, lo proyecto y no me cuadra el ancho ni el largo. A ver, esto no lo puedo discutir, a esto no lo puede discutir porque esto es claro. Y esto de acá tampoco usted lo tiene que no considerar por las siguientes formas. Esta dimensión me olvido, porque esto es lo que profundizo. ¿De acuerdo? Si esto es lo que profundizo y esta escalera, acá está el inicio, y si es que acá inicia, quiere decir que ¿dónde está la cimentación? ¿Abajo o arriba? Porque ahí inicia. Y si la cimentación inicia acá, vamos a poner así, ahí inicia la cimentación, quiere decir que arriba tiene que estar apoyada, porque si no se nos cae. En algún punto debe apoyarse. Si este es el inicio, y esta es su cimentación, de estas dimensiones, dos que me quedan, ¿cuál responde a ese ancho? No va a responder esta más angosta. Tiene que responder la mayor, porque es el ancho de la escalera. Y la menor, ¿a qué responde? Al ancho de la excavación. Y el ancho de la excavación, ¿qué hemos dicho que tiene en la teoría? 50 centímetros. Como referencia de promedio, puede ser 40 o 60, pero eso ya es diseño. Entonces, la menor dimensión va a ser al ancho de la cimentación. Y el ancho de la cimentación, si esto es más largo que la cimentación, 1 metro, el ancho de la escalera 1 metro, y este ancho de aquí de cimentación es 50 centímetros en el dibujo, este es 0.5 y este es 1.0. ¿Por dónde subo la escalera? ¿Por el 0.5 que es el ancho menor o por el 1 que es el ancho mayor? Para que me dé este 1 de acá. Entonces, eso tengo que tenerlo presente en este caso que les pongo el ejemplo para poder complementar la parte de otros. Por ejemplo,